Se están pagando más de 11 millones de euros al año y sigue siendo deficitario. Esa es la cantidad fija que hay que pagar durante 40 años más el IPC a la empresa constructora. Al final son todos los mismos, volvemos al mismo círculo. Dentro de 20 años, esos 11 millones, a ver en cuánto se han incrementado. Pero el problema no es que esto esté hecho, el problema es que lo han hecho y lo han amarrado, como se dice popularmente, tan bien que deshacer ese proyecto jurídicamente es casi imposible. Nos lo tenemos que tragar, nos guste o no nos guste. Evidentemente, Movimiento Red quiere retomar todos esos temas, quiere analizarlos, quiere estudiarlos jurídicamente y quiere intentar llegar a acuerdos con estas empresas, por el bien de todos los murcianos. Y bueno, no vamos a poner nombres, pero todas estas constructoras, todas estas empresas, todas están ligadas de una u otra forma, familiares, amigos, como se suele decir, vecinos, primos y demás familias. Todo el mismo. Con esta situación, no quiero ser muy pesado para alargarme mucho, con esta situación hemos llegado pues, a la situación que tenemos ahora mismo. Estamos en un pozo sin fondo. Cada vez somos un país más mísero, y cada vez nos va a costar más esfuerzo salir de esta situación. Y es algo que los ciudadanos no se merecen. Por esto, desde el Movimiento Red queremos atajar, queremos cortar por los sanos, queremos modificar la legislación. Es el primer paso, porque si no se modifica, ningún juez que no tenga herramienta legal va a poder actuar. Y queremos que se encauce, que se enjuicie y que se meta en la cárcel a quien haya que meter y que, por supuesto, se le asigne toda la responsabilidad y se le exija toda la responsabilidad que tenga. Nosotros vamos a trabajar en este sentido. Como os decía al principio, no somos políticos ni queremos serlo. Queremos simplemente, durante una época transitoria, pues, hacer ese trabajo, esa función, y luego volvemos a nuestro punto, actuar. Eso en los estatutos del Movimiento Red lo tenemos contemplado, lo tenemos fijado, estipulado. No se puede estar en un gobierno, en un cargo ni político ni administrativo más de 8 años. Ya son suficientes. Porque al final, si no eres una persona corrupta, vas a tener muchas tentaciones y más vale prevenir que curar. Pero bueno. Y luego podríamos hablar de muchas cosas. Tenemos la Huerta de Murcia. La Huerta de Murcia, ¿quién no ha oído hablar de la Huerta de Europa? Yo hacía muchos años de niño voy a hablar de la Huerta de Europa. No sabía lo que era hasta que me dijeron que era la Huerta de Murcia, nuestra huerta. Nuestra huerta se ha desahuciado por parte de los últimos gobiernos. Está abandonada, está muriéndose, porque nos han quitado el agua, nos han engañado con el agua, nos han engañado con el urbanismo y se ha destrozado mediante obras e infraestructuras que no valen para nada. Ahí tenemos otra infraestructura de la que me he hablado, que es el AVE. Es que hay tantas y tantas y tantas cosas de las que hablar. El AVE es una verdadera aberración lo que se está haciendo con el AVE. Nuestros políticos se han empeñado en traernos un AVE que nos cuesta, pues, no se sabe, porque cada vez cuesta más, cada proyecto es más caro, se va haciendo en fases, cada fase se estudia y se gastan decenas de cientos de millones de euros. Y al final aquí lo tenemos, un AVE que va a entrar a Murcia, que nos siguen engañando, no va a estar soterrado, que va a separar la ciudad, va a separar, aunque nos pese, y que no nos aporta ninguna solución. Ha generado un gran impacto ambiental terrible cuando teníamos una infraestructura ya existente en Murcia que se podía haber aprovechado, se podía haber modificado y corregido y hubiese sido mucho más barata, mucho más eficaz, y hace años que estaría construido el AVE. Y vuelvo a decir lo mismo, si es que nos hacía falta, a lo mejor tampoco nos hacía falta el tiempo. Actualizando las comunicaciones, actualizando las infraestructuras, electrificándolas, en Murcia de las poquitas regiones, poquitas zonas donde tenemos una vía de sentido único, precaria y sin electrificar, modernizándola y electrificándola, se podría seguir funcionando durante muchos años, dada la situación que tenemos con los talgos. Y el talgo tiene las mismas prestaciones prácticamente que tiene el AVE. Digan lo que digan, y es mucho más barato.
Y el otro gran tema de Murcia, muy poquito comentarlo, para que nadie diga que se nos olvida, es el tema del agua. En Murcia, ¿cuántos años llevamos con el agua para todos? Muchísimos. ¿Cuántos millones de euros se han gastado de dinero público en hacer propaganda? La propaganda entiendo que la tienen que hacer las empresas, la gente privada, los partidos políticos con su dinero, no con el dinero del Estado, de los ciudadanos. Pero aquí se han gastado decenas de millones de euros en vendernos una historia que es mentira, y ahí está la prueba. No tenemos solucionado el tema de los trasvases, no está solucionado el tema del agua, la huerta tradicional de Murcia está seca, se está muriendo, y hay muchas zonas ilegales a las que se ha desviado el agua. En nuestra historia reciente, todos sabemos que en el río Segura hay 3 puntos de desvío del agua para regadío, en Cieza, en Archena y en la Contraparada. Ese agua se pierde y va a zonas donde no debería ir, Si eso estuviese controlado y si hubiese hecho bien, en Murcia no nos falta agua. Hay momentos puntuales de sequía, pero en Murcia y en todos sitios. Y entonces nosotros lo que proponemos y decimos es que el tema del agua es tan grave, es tan importante y fundamental para la sociedad, para la vida, para la industria, para la agricultura. Es tan importante que no se puede dejar al libre albedrío de los políticos de turno en las comunidades autónomas, porque es una herramienta de poder, de lucha entre las comunidades para ver quién se lleva más tajada. Eso es un tema que, igual que otros, debe ser gestionado por el gobierno central y dejarnos ya de guerras, de rencillas y de engaños entre los propios murcianos y entre nuestros vecinos de otras comunidades. Y bueno, simplemente deciros que nosotros, como habéis escuchado, lo único que pretendemos es poner sentido común a la política. Y no hay que ser ningún experto ni tener 30 años de experiencia en absoluto. Ya os digo, con 8 es suficiente. No hace falta ser ningún genio extraterrestre para gobernar, para gestionar. Hay que ser una persona normal, con sentido común, y de esa forma se pueden hacer las cosas bien y seguro que salimos ganando todos los murcianos y tenemos dinero y tenemos recursos para funcionar y para trabajar bien. Y simplemente, pues, daros las gracias por vuestra presencia. Esta es muy someramente, muy brevemente, una presentación de las líneas generales de nuestro planteamiento de nuestro partido. Tenemos una página web, aquí tenéis la información, tenemos un teléfono, podéis ampliar la información, podéis llamarnos, contactar con nosotros, y lo que sí deciros es que, como todos los grupos sociales, culturales, en este caso políticos, los inicios son difíciles, como decía, necesitamos apoyo, necesitamos ayuda, necesitamos donaciones, y necesitamos fundamentalmente gente para trabajar, gente que dedique un poquito de tiempo para trabajar, porque entre todos sí podemos conseguir que nuestro proyecto y que el futuro de todos